José Ángel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de administración. Bueno, en principio, si hablamos del origen de la administración, que va llegando otro compañero. David, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Muy bien, le decía a sus compañeros, David, que el día de hoy vamos a hablar sobre administración. Y lo primero que vamos a mencionar es el origen de la administración. ¿Cómo es que comenzó la administración? Bueno, pues la administración no tiene tanto tiempo como nos podríamos imaginar. Es una disciplina que apenas comenzó, pues suena muy lejos, pero fue el siglo pasado, en los años de 1900, que es el siglo XX, fue cuando comenzó la administración. Cuando se hablaba de la administración, bueno, pues se hablaba principalmente de cuestiones económicas. Incluso en ese tiempo, a raíz de la administración, pues también surgió ramas con mayor peso, mayor avance, como el de economía, como son las finanzas, y podemos decir que son ciencias relativamente jóvenes. De las tres, pues la más viejita, aun cuando es del siglo pasado, estamos hablando de la administración. Cuando hablamos de administración, tenemos que pensarla como una disciplina social. ¿Por qué una disciplina social? Bueno, pues porque cuando hablamos de administración, lo mismo podemos estar hablando de la misma si estamos en una empresa, si estamos dentro de gobierno, si estamos en una universidad o cualquier asociación, tenemos que hablar de administración. Ahora entendemos que para que funcione todos los asuntos, todas las actividades de una entidad, pues tiene que saber administración. Si no conoce y no hace un buen uso de lo que es la administración, pues no podemos asegurar el éxito de esa empresa. Recordemos que pues esto también se fue necesario ir avanzando porque al principio las sociedades eran muy simples. Recordemos cómo comenzó la civilización. ¿Alguien me puede comentar cómo comenzó la civilización? Abel. Abel, platíquenos cómo comenzó la sociedad. ¿Qué es lo que le viene a la mente cuando hablamos del principio de la sociedad? Pues comenzó desde lo más bajo. ¿Con qué, perdón? Comenzó desde lo más bajo. ¿Y qué es lo más bajo? Denos una imagen con palabras de cómo era al principio. Con Yo sé que ninguno de ustedes estaba, pero seguramente sabrán cómo comenzó la sociedad. O bien dicho de otra manera, cómo comenzó la humanidad. José Ángel, Nadia o Avid, ¿quieren hacer algún comentario? Pues comenzó con los primeros pobladores. ¿Se acuerdan o recuerdan haber leído cómo eran los primeros pobladores, cómo vivían, de qué vivían, a qué se dedicaban? Pues la casa y sí, de eso se alimentaban, cosas así. Así es, la caza, la pesca y la recolección. Y bueno, en esos tiempos, cuando comenzaba apenas a tener conciencia
y se desarrollaba el cerebro de los habitantes, pues tal vez no era tan necesario hablar de administración, pero a medida que fue avanzando, esto fue necesario. ¿Cuándo comenzamos, cómo podemos pensar que tuvo una gran complicación como organizaciones en la humanidad? ¿Con qué actividad? Una actividad que impulsó necesariamente las actividades económicas de subsistencia en la humanidad. ¿Qué actividad? Eh, el trueque. El trueque, y cuando hablamos de trueque, ¿de qué hablamos? Del intercambio de como de bienes. Dicho en una sola palabra, El comercio. el comercio. Estamos hablando del comercio. El comercio tuvo un cambio importante en la humanidad, incluso en las aglomeraciones de población se comenzaron a juntar a través, por ejemplo, de mercados. Y uno puede ver en películas cómo eran los grandes mercados en el Oriente, en Europa, que se comenzaba a tener actividades nuevas la humanidad. Bueno, con ese tipo de actividades comenzó sí, apareciendo la necesidad de administrar. Y bueno, después la administración, pues lo veíamos incluso en una familia, porque ¿de cuántos integrantes eran las familias en la antigüedad? Que ustedes hayan sabido. Por ejemplo, a ver si le preguntamos sus abuelos o bisabuelos, ¿cuántos hijos tuvieron? Pues muchos, ¿Cómo cuántos? más de 8. Más de 8. José Ángel, También más de 8. más de 8. David, Igual creo, si no menos. O sea, no estoy seguro, pero no creo que tanto. ok. ¿Y Nadia? 7. Como ven, el promedio era mucho más grande como hasta ahora. E incluso 8 se queda corto. Había familias incluso que tenían, no sé, 10, 15 hijos, y si a eso le juntamos que unos eran los hijos legales y los otros que eran hijos ilegales, porque pues había muchas relaciones de repente entre el jefe de una familia con otras personas, y había hijos conocidos, reconocidos, y otros que no eran reconocidos. Y si juntáramos todos los hijos, era una familia mucho más grande de la que tenemos registrada. Viendo ese tipo de situaciones, incluso en la familia, pues fue necesario administrar, que los recursos que tenían que alcanzar para todos. Bueno, pues este tipo de situaciones afectó también a la empresa, y como apareció la necesidad de administrar, pues también hubo de los especialistas que comenzaron a trabajar la cuestión de cómo mejorar la administración. Y uno de los primeros estudiosos que trabajaron en la administración se lo debemos a Frederick Taylor. Incluso se le conoce como el padre de la administración científica, porque en ese tiempo, que ya fueron pues un tiempo más reciente, no como cuando veíamos los primeros pobladores, pues nos encontrábamos con que el origen de las empresas era de tipo artesanal. La gente había aprendido a hacer una serie de artículos, pero de manera artesanal, como si fueran algo muy, como obras de arte. Sin embargo, con el paso del tiempo se dieron cuenta que para que algo tuviera calidad debería cumplir una serie de estándares. También la gente trabajaba mucho para elaborar un artículo. También teníamos que comenzaron a aparecer las máquinas, y con las máquinas, pues veíamos que era una forma de poder estandarizar la producción. Pero comenzaron a aparecer estudios de incluso cómo debería moverse, en qué espacio debería moverse, cómo manejar líneas de producción, cómo la necesidad de la capacitación, del adiestramiento, y todo ese tipo de cosas como surgieron, se lo damos a Frederick Taylor. ¿Por qué? Pues muchas de la administración que había una administración empírica. ¿A qué nos referimos con una administración empírica? Nadie.
¿De qué hablamos cuando hablamos de una administración empírica? ¿Tiene una idea, Em, Nadia? Sí. Creo Ajá. que es algo así como que buscan obtener resultados y por medio de mostrar como que ejemplos de cómo pueden ser, o sea, como que más visual. Efectivamente, Nadia, la verdad es que es como alguna vez habrán escuchado cuando algunas mamás o papás se quejan de que nadie les enseñó a ser papás. ¿Han escuchado esa frase? Sí, Porque la educación como padres es una educación empírica. Empírica se refiere que es con los hábitos, la costumbre, la tradición, con la experiencia, pero nadie le enseñó cómo hacerlo, sino que a fuerzas de equivocarse y de tener aciertos va aprendiendo cómo hacerlo. Eso es una educación empírica. Y en el caso de la administración, pues así es que comenzaba, ¿no? Porque no había propiamente quien le dijera cómo trabajar la administración. Bueno, habíamos dicho que en la época primitiva ya comenzaba a aparecer algunos rasgos del desarrollo de las sociedades. ¿Qué actividad antes del comercio provocó un desarrollo en la humanidad? ¿Qué me dirían? Antes del comercio, ¿qué fue? Que incluso decimos que cambió completamente los hábitos y la forma de vida de los pobladores en el mundo. ¿Qué actividad fue esta? ¿No hay idea? Sí, estoy hablando de la agricultura. Acuérdense que dijimos que originalmente la población se dedicaba a la pesca, la pesca, la caza y la recolección. Pero cuando apareció la agricultura cambió su forma de vivir de muchos pobladores. Usualmente vivían alrededor de los ríos, por eso muchas de las grandes poblaciones o imperios o civilizaciones están cerca de un río, porque así es como comenzaron las civilizaciones, a través de la caza, la pesca y la recolección. Pero una vez que descubrieron la agricultura, pues tuvo mayor importancia lo que era el agua. Y pues entonces vivían cerca de lo que llamamos cuerpos de agua, como son lagunas, ríos, etcétera. Ahora, ustedes sabrán que hubo una época llamada de oscurantismo. ¿En qué época estamos hablando de esa época de oscurantismo? ¿A qué le viene a la mente? ¿Qué época cuando hablamos de oscurantismo? Estoy hablando de la época feudal. Ya teníamos en ese tiempo el comercio, ya habría incluso lugares resguardados por muros para vivir, para a darle pues cabida a una serie de poblaciones. Sin embargo, pues había muchas cosas que no podían hacer. Por mencionar algo, la gente no sabía escribir, no sabía leer. En aquellos tiempos, ¿quién sabía leer y escribir? ¿Saben ustedes? Incluso si nos vamos dentro de las cortes, podemos encontrarnos que quizás mucha gente de la nobleza tampoco lo sabía, porque como que estaba muy exclusivo la cuestión de la lectura y la escritura. ¿Quién los, tenía derecho a eso? ¿cómo se dice? O sea, los que eran muy importantes en la iglesia. Los de la iglesia, particularmente monjes, sacerdotes, dentro de la religión es quienes tenían oportunidad para escribir o para leer. Y pues entonces mucho de lo que se sabía era de platicados. Incluso ustedes alguna vez habrán leído que la historia se transmitía a través de obras de teatro, a través de canciones, pero lo primero que se hablaba eran de romances, de guerras principalmente, pero de muchas cosas que ocurrían, pues salvo que hiciera alguien una canción, era como se enteraba, porque no había forma de escribirlo y mucho menos de leerlo.
Pero entonces hubo mucho tiempo que se le consideró oscurantismo porque se retrasó mucho la cultura. Pero estamos, si nos vamos hacia Europa, a lugares como Italia, comenzó una época que se le llamó la iluminación, ¿sí? Y comenzaron a florecer diferentes áreas del conocimiento. Hablamos de la ciencia, de la literatura, de la religión, de la política y obviamente la escritura y el urbanismo. ¿Recuerdan cuál fue uno de los eventos importantes con los cuales la gente pudo leer más? ¿Con qué invento tuvo también oportunidad? ¿Con qué invento se comenzó a leer más? José Ángel. ¿Sí me escucha José Ángel? Sí, sí, profe, estoy pensando. A ver. Abel. Estoy hablando de la imprenta. La imprenta fue lo que permitió imprimir una serie de documentos, digamos que en serie. Y el primer libro que se imprimió, ¿cuál fue? ¿La Biblia? La Biblia. Entonces, tuvo más oportunidad, más gente de leer, poder leer, investigar, estudiar la Biblia, porque ya apareció el primer libro. Normalmente los libros estaban dentro de los monasterios, dentro de los lugares de la iglesia. Bueno, entonces hablamos de que resultado de todo eso, de que hubo mucho atrasamiento en las culturas, pues vivían en situaciones como de mucha esclavitud. Lo mismo podemos hablar de Egipto, podemos hablar de Roma, de China, de Grecia. Pues había la clase privilegiada y la gente que era sirviente, esclava, etc. Con el paso del tiempo, tuvo oportunidad también en el aspecto industrial, una época que es la revolución industrial. ¿Con qué invento ahora hablamos de que comenzó la revolución industrial? Con eso cerramos esta primera parte. Cierro, termino y abro otra videollamada. ¿Con qué invento? Estoy Es como la hablando, producción en masa, pero no me acuerdo cómo se no, llama estoy eso. hablando de la máquina de vapor. Ah. Pero bueno, termino esto y ahorita inicio otra llamada. Me vuelvo a conectar con ustedes.